gracias por acompañarnos a otra edición de Hablemos Derecho. Nos acompaña esta mañana otra vez el abogado Daniel Rodríguez. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, y ya tenía que unas cuantas semanas de no estar aquí. Sí, nos fuiste de vacaciones. ¿Cómo te fue? Me fue lindísimo. Fui a Australia, fui a Italia y a ver Austria, que es Austria. ¿Australia? No, es Australia y hay Italia y hay Austria, que es otro país, ¿verdad? Que está al norte de Italia, que hablan alemán. Ah, muy bien. ¿Y nomás fuiste de vacaciones o qué andabas haciendo por allá? De vacaciones andaba en bicicleta. ¿En bicicleta? No tenía para el gas, para el carro. Y ahí, platícanos, ¿qué encontraste nuevo? O sea, andábamos en la sierra y es muy bonito ahí, todo el paisaje es bastante bonito, de ver ríos y árboles y bosques, y la comida era un poco diferente porque estábamos en Italia al principio, pero el idioma principal en esa región es alemán. ¿En Italia? En Italia, pero al norte, porque es la frontera con Alemania y con Austria. Okay. Y hablan ahí, el idioma principal es alemán. Y la cosa es que hasta yo podía distinguir que el idioma que estaban hablando era Italia, pero con un acento alemán. Muy interesante, ¿verdad? Cuando las culturas mezclan así, sí. Es interesante. Por ejemplo, los platos, la comida. Era comida spaghetti, por ejemplo, pero con diferente el queso y así, era un poco diferente. Todo bastante delicioso, todo bastante sabroso, pero diferente. Con un toque de la región donde estabas. Sí. Muy interesante, Daniel. Pues gracias por acompañarnos, gracias de que estés de regreso. Te extrañamos muchísimo. Ahora, platícanos de qué nos vas a hablar hoy, qué tema nos traes hoy. Creo que hoy vamos a hablar un poco de testamentos. Okay. ¿Qué es un testamento? ¿Quién puede hacer un testamento? ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito de un testamento? Cosas así. Y tal vez empezamos con una historia. Claro. Había una señora que ya tenía sus 40 y tantos años y nunca había sido casada. Y se casó, y después de casarse, poco después de casarse, le hicieron un diagnóstico que tenía cáncer. Y falleció ella 13 meses después de casarse. Y cuando ella entró al matrimonio, tenía ella su casa pagada, tenía una o dos casas de renta, tenía sus carros, tenía su cuenta de ahorros en el banco. Y cuando estaba en el hospital, tenía su bolsa con su chequera y todo. Y su suegra vino, la visitó y le quitó la bolsa y le sacó todo el dinero de la cuenta de su chequera. La suegra. La suegra, ¿verdad? Y falleció la mujer esta, y después de fallecer, el esposo de ella, que tenía 13 meses de casado con ella, le dijo al resto de la familia de ella, ¿sabes qué? De la difunta. Yo me quedo con la casa, me quedo con los carros, ya no, con las casas de renta, con todo. Ya no quiero nada que ver con ustedes. Se quería deshacer de la familia y quedarse con todo. Quedarse con todo. Y la mujer esta, la difunta, dejó a su madre, el papá ya había fallecido, dejó a su madre, dejó, parece que 3 hermanas, ¿verdad? Y no es justo. No tenía hijos. No tenía hijos, no dejó hijos. El esposo, padres y hermanos. Sí, y la familia pues, sí es el dinero, pero lo que nos interesa más es que no es justo esto. Claro. Él apenas la acababa de conocer y luego se enamoraron, según ella, según él, y se casaron. Y me imagino, dicen ellos, es justo que él se quede con algo, pero con todo. Pero no con todo. Y luego, pues el coraje, me imagino que tenía la familia de que en vida le robaron. Sí, y ¿verdad? La cosa es que también, ¿verdad? Sería una cosa decir que el hombre te dijera, ¿sabes qué? Los voy a invitar a que queremos compartir nuestras vidas porque a mi esposa la quise mucho y no, ya no quiero nada más con ustedes, ¿verdad? Así es que ella dejó sus sobrinas, sus sobrinos, dejó sus hermanas, dejó su madre. ¿Y qué pasa qué pasó o qué pasa en esa situación, Daniel? Así es que empezamos nuestro análisis, nuestro tema con esto. La primera pregunta que hacemos es,
dejó ella un testamento. ¿Y qué es un testamento? ¿Verdad? ¿Qué es lo que compone un testamento? ¿Qué es el propósito de un testamento? En inglés se le dice un will. Sí. En español decimos un testamento. Un testamento. ¿Y qué es un testamento? Un testamento es el proceso en cual una persona dice, quiero que se reparte, quiero que se divida mis pertenencias y mis propiedades en una cierta manera. Le voy a dejar todo a mi hijo, no le voy a dejar nada a mi hija porque ella no me vino a visitar, o le voy a dejar todo a mi madre. Y en esta situación, en esta historia en particular, Daniel, ¿había testamento o no había testamento? No había testamento. Así que empezamos con ¿cuál es el propósito del testamento? Sí. ¿Y qué es lo que es un testamento? ¿Cómo se hace un testamento? Se permite hacer un testamento y decir, la difunta decía, y hay 100 testigos que ella decía, no le quiero dejar yo nada tengo 3 hermanas, a estas 2 hermanas no le quiero dejar nada, a esta hermana sí y a mi madre sí, a los demás nada. ¿Y eso es verbal? Verbal. Se permite eso bajo la ley. La pregunta es la contestación es, la respuesta es que no se permite un testamento verbal. Entonces, si yo siempre digo, yo quiero que mis bienes se dividan, tengo 3 hijos y quiero que se dividan en 3 partes iguales. Si yo no dejo un testamento, eso no, lo que yo he dicho en vida, ¿no cuenta? Todo depende. No, lo que ha dicho uno. Lo que he dicho en vida, sí. No escrito, sino que... Sí, no tiene ningún significado de que uno diga ninguna importancia, ningún comprobante. Cuando viene a la ley y legalmente no tiene validez. Sí. Tiene que ser un testamento, para que tenga poder, tiene que ser en escrito. Y hay 2 maneras de dejar un testamento en escrito. Uno por máquina, una computadora, ¿verdad? Que es en letra molde. Y esa es una manera. Y hay otra manera, dejar un testamento en manuscrito, ¿verdad? Y los dos tipos de testamentos tienen requisitos diferentes. Muy bien. Daniel, entonces tenemos que saber la diferencia de qué es válido y qué no es válido, ¿verdad? Sí es. Entonces, si hay 2 tipos de testamentos, como nos estás explicando, el que podemos hacer en una computadora y el que podemos hacer, agarrar una hoja de papel y escribirlo. Entonces, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos, Daniel, quiero que nos expliques cuál es la diferencia, cuáles son los requisitos para esas 2 cosas y la diferencia entre los 2, porque yo pienso que mucha gente no entiende eso. ¿Qué te parece? Así es. Okay. Amigos, tomamos una pausa comercial y regresamos con más información. No se vayan. Amigos, gracias por terminar con nosotros. Hablando aquí con el abogado Daniel Rodríguez, y estamos hablando de un tema hoy que se tiene que ver con testamentos, ¿verdad? ¿Qué es un testamento primeramente y cómo podemos ejercer un testamento? Entonces, Daniel, antes del comercial nos ibas a explicar la diferencia de un testamento, ya sea en computadora o escrito en la computadora, versus a un testamento a mano escrita, y cuáles son los requerimientos para eso. Son diferentes, ¿verdad? Si un testamento está escrito en la computadora, en máquina, hay diferentes requisitos. El primer requisito es que tiene que haber la firma del difunto, el testador, la persona que está dando la propiedad, y tiene que haber una fecha, y más importante, tiene que haber 2 testigos. Okay. 2 testigos tienen que firmar. ¿No tiene que ser notarizado? No tiene que ser notarizado. Okay. Así es que tiene que haber 2 testigos que firmen. Ahora, cambia un poco si uno de esos testigos también va a recibir propiedad. Si es como se le dice, un interesado, ¿verdad? Un interesado, un beneficiante. Un beneficiante. Si es que uno de los testigos es un beneficiante, tiene que haber firmas de 3 testigos. Y esos son los requisitos de un testamento que está está escrito con máquina o con computadora. Y de ahí hay el testamento a mano escrita. Y en mano escrita tiene que haber la firma, tiene que haber la fecha, pero no tiene que haber testigos. Okay. Así es que una hoja y uno escribe todo, le dejo todo tengo 3 hijos, le voy a dejar todo al hijo mayor, o la mitad al hijo mayor, la mitad al segundo hijo, y al tercero
que era muy vago y no me quería, no le voy a dejar nada. No le dejo nada. O lo que sea, ¿verdad? Sí. Le voy a dejar una casa a esta persona, no es mi hijo, no es mi pareja, pero le voy a dejar a mi sobrino, que siempre me trataba bastante bien. Y para mano escrita, otra vez, no necesitas tener a nadie presente. No tiene que haber ningún testigo. Así es que es una gran diferencia entre esos dos. ¿Okay? Ahora, ¿quién son las personas que pueden componer, que pueden escribir un testamento, ya sea en computadora o ya sea en escrito, manuscrito? Hay dos requisitos principales. Primero, el testador, la persona que está escribiendo, que está componiendo el testamento, tiene que ser de a lo menos tener 18 años de edad. Si tiene 17 años y 11 meses, no cuenta. No vale. No vale. Y tiene que ser capaz mental, ¿verdad? En inglés se dice of sound mind. Entonces, tiene que estar cuerdo, como decimos, ¿verdad? Sí, Tiene que tener, estar en sus 5 sentidos. Así es, ¿verdad? Y ya que sabemos cuáles son los requisitos y quién puede hacer estos testamentos, la pregunta es, ¿se puede cancelar? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede modificar un testamento? ¿Verdad? Es una pregunta que se hace. Y la respuesta es que sí, porque el testador, la persona, puede cambiar de opinión. Claro. La situación cambia y dice, ¿sabes qué? Al principio, en el primer testamento que hice, no le iba a dejar nada al hijo menor. Pero resulta que cuando hice desde el tiempo ha cambiado. Cuando hice ese testamento hace 10 años, este muchacho no me venía a visitar, no me miraba, no hacía nada. Y ahora, desde ese tiempo, ha cambiado la cosa. Ahora vive conmigo, me visita todos los días, me hace esto, me hace lo otro. ¿Y sabes qué? Le voy a dar más a él, o ahora le voy a dar. Ahora le voy a dar. Entonces, se cambia la relación y... Sí, ¿verdad? Puedes... Así que, ¿cómo se va a cambiar o cancelar la primer testamento? Una de las maneras es de hacer un testamento nuevo. Okay. Y la ley se fija, ¿cuál es la fecha? ¿Cuál es el más reciente? Este señor dejó 4 testamentos, pero el último que dejó es el que cuenta. Entonces se van a fijar muy bien en la fecha en la que está escrito. Por eso es importante, como dijiste al principio, de poner no nomás la firma, sino una fecha. Así es. Ahora, esa es una manera de modificar o cambiar, cancelar un testamento. Otra manera es simplemente destruir, ya sea quemar, ya sea romper el testamento. Y ya no existe ningún testamento. Claro. ¿Verdad? Es la segunda manera. La tercera manera es esto. Hay una pareja, el difunto, el testador es casado, hace el testamento y se divorcia de la pareja. Bajo la ley, dice la ley, si se divorciaron, todo lo que le iba a dejar el testador, todo lo que le iba a dejar a la pareja, la esposa o ex esposa en ese ex-esposa, entonces. se borra esa parte. No cuenta O esa sea, parte no del ocupa testamento. ni cambiar el testamento, simplemente con el hecho del divorcio. Sí, eso cambia. Muy interesante. Esa parte, Sí. no el resto del testamento, pero Claro, esa claro, parte. claro. Es que es una manera de modificar, de cambiar el testamento. Okay. Así es que todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta. Pero imagino que en todos modos, o sea, si hay algún divorcio, si hay alguna separación, sería importante cambiar el testamento si así lo deseas, inmediatamente para que no haya problemas, me imagino, en un futuro, ¿no? Sí. Así que la pregunta ahora que hacemos ¿es necesario? ¿Le vamos a aconsejar a todo mundo que hagan un testamento? Porque es algo que es apropiado para todo mundo. Tal vez no. Imagino, sí. ¿Verdad? Porque hay manera de evitar probate. Probate es el procedimiento en cual uno va a la corte y la corte dice, acaba de fallecer esta persona, dejó esta propiedad, dejó esta pertenencia y también dejó estas deudas, ¿verdad? Esta propiedad todavía debía a él. ¿Quién va a pagar? ¿Cómo vamos a pagar? Si no dejó testamento que dice, se va a hacer así, quiero que se venda esta casa para pagar esto y hacer esto, o esta cuenta de ahorros o lo que sea. Yo pienso que tenemos muchas veces en mente, Daniel, que cuando fallece uno también se cancelan las deudas y no es así. No es así, ¿verdad? Algunas deudas sí, Claro. pero la mayoría de deudas no. Por No ejemplo, todas. en bienes raíces, ya sea edificios, ya sea terreno, solamente porque falleció aquella persona dice, pues este edificio le debía al banco $10 millones, y ya que falleció, toda la propiedad, no es así. O sea, es importante saber la diferencia entonces, porque ciertas deudas
puede ser que sí se cancelen con el fallecimiento, pero ciertas deudas no. Y entonces los herederos serían, me imagino, responsables por eso. Así es, porque viene el banco a tocar la puerta y dice, ¿sabes qué? No hemos recibido un pago, el pago mensual en el edificio por los últimos 3 meses, ahora vamos a recoger la propiedad. Y todo lo que había pagado, pues ni modo. Muy interesante porque son cosas que no lo pensamos y al momento de, como dices tú, de hacer un testamento o simplemente la mayoría de nosotros no lo hacemos, no hacemos un testamento. Así es que hay 2 razones principales para evitar el probate. ¿Y cuáles son las 2 razones? La primera es gastos, porque si va uno con un abogado, va con la corte, por lo regular le va a costar a uno 4 a 5% del valor de las pertenencias y la propiedad. Daniel, vamos a tomar una pausa comercial y cuando regresemos nos sigues contando y platicando de esto. Tengo algunas preguntas que hacerte sobre lo mismo de los testamentos que yo pienso que mucha gente les va a interesar. Amigos, regresamos. Gracias otra vez por continuar con nosotros. Hablando aquí con Daniel sobre testamentos, ¿verdad? ¿Quiénes pueden hacer el testamento? Daniel, nos explicaste que tiene que ser una persona mayor de 18 años y en su capacidad mental. Así es. Okay. Ahora, muchas veces vemos, especialmente yo pienso que en nuestra comunidad y nosotros como latinos, que quedamos intestados, o sea, que no hacemos testamento. No dejamos un testamento. Sí, no se acostumbra. Entonces, lo que vemos muchas veces es que la familia está de pleito. Así es. Los hermanos, terminan las relaciones. O sea, perdemos las amistades y las relaciones sobre peleando por una propiedad. Entonces, la manera que la persona en vida puede tratar de reducir esas tensiones, me imagino. De prevenir todo eso. De prevenir todo eso, porque no sabes cuántas veces he visto yo familias destruidas por la falta de un testamento. O sea, sabemos que la abuelita siempre dijo que quería dejarle todo al nieto favorito, pero no se hizo en vida un testamento, entonces a la última hora todos están peleando por eso. O se quedó el hijo mayor, dice, ¿sabes qué? Yo estaba viviendo con él, yo me quedo con todo. Yo me quedo con todo. Y no hay testamento y empiezan los pleitos legales, empiezan a derrochar dinero, como dijiste tú. Y lo más importante y lo más triste, imagino, para mí es que termina la relación de la familia. Y es tan triste, ¿verdad? Es tan penoso, la verdad, sí. Porque uno dice, ¿sabe qué? La difunta, la abuelita, el abuelo que acaba de fallecer, toda la familia se le había acercado ya en sus últimos días. Y todos estaban en una manera bastante respetuosa, bastante doloroso y bastante con amor. Y de ahí sucede esto y parece que siempre hay en la familia 1 o 2 bastantes envidiosos. Claro. ¿Verdad? Que quieren todo, que no es justo. Así es. ¿Verdad? Y si dejan un testamento, pues van a evitar todo ese problema. Yo imagino que es muy recomendable, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo se va a evitar? Estaba diciendo las 2 razones. Sí. Uno es el gasto, para no llevar el caso a probate, a la corte. A la corte, a un tribunal. Así es que para evitar eso, hay 2, como decía, hay el gasto y hay el tiempo, porque el tiempo que se lleva en la corte se lleva de 1 a 2 años. Durante esos 1 o 2 años, la propiedad no se vende, la propiedad no se... Así es que hay bastantes problemas con eso. Así es que para tratar de evitar el gasto y el tiempo de tener probate, el proceso de procesar el testamento, hay 2 maneras, tal vez que no va a costar mucho, casi nada, y es esto. Uno es, todas las cuentas de banco, va uno al banco y dice, quiero un formulario de beneficiantes, que dice Payment Upon Death. Cuando se fallece, toda la propiedad, el dinero que está en la cuenta, se le va a ir al beneficiante. No hay necesidad de testamento, no hay necesidad de probate, no hay necesidad de nada de eso. Es un formulario. Es una forma que se llena en el banco y ya dices quiénes van a ser tus beneficiarios precisamente nomás de esa cuenta bancaria. Así es. Y la otra, si hay propiedad, y uno dice, ¿sabes qué? Cuando yo fallezca, yo quiero que toda mi propiedad, esta casa, este terreno, se le vaya a mi nieto favorito,
a mi sobrina o a mi sobrino o a mi hermano o a mi tío, la persona, el título de la propiedad en inglés se dice Joint Tenancy with Survivorship. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo y esta persona, los dos nombres aparecen. Si yo fallezco antes de él, él se queda con toda la propiedad. Si él fallece antes de yo me quedo con toda la propiedad. No hay necesidad de testamento, no hay necesidad de nada de eso. Si hay joint tenancy. Si es una pareja, no tenemos que haber testamento. O sea, no que hay los dos son dueños. Todos somos dueños. Yo fallezco primero, toda la propiedad se le va a aquella persona. Si esa persona fallece antes que yo, y no tiene que ser pareja, puede ser la persona que sea. Me imagino que también puede ser un socio en algún negocio. Un amigo, un socio, el vecino. La persona dice, ¿sabes qué? Este vecino no era relacionado conmigo por sangre, pero me trataba mejor que mis propios familiares. Ahora, una pregunta, Daniel. Si yo dejo un testamento, ¿puede alguien venir a pelear la validez de ese testamento? Sí, y la situación más común es, hay un testamento y el testamento dice, le voy a dejar a este, pero a este no le voy a dejar nada. Y a este hijo le voy a dejar una casa, a esta hija le voy a dejar esto, a este hijo le voy a dar las joyas y el carro, y a este condenado no le voy a dejar nada. No le voy a dejar nada. ¿Verdad? Y siempre es esa persona que dice, ¿sabes qué? No es justo, yo debo recibir algo, mi parte igual, y voy a pelear el caso. ¿Y qué es lo que va a pelear? ¿Qué es lo que va a alegar él? Él va a alegar, no, pues mi padre cuando hizo el testamento último ya estaba en el hospital, no estaba en sus 5 sentidos, y ya había hecho 2 testamentos antes en cual yo iba a recibir algo, pero como yo no fui al hospital a visitarlo, y había los otros, yo creo que los otros lo hicieron y me quitaron todo. Así que hay todos esos pleitos, ¿verdad? Y tiene que haber testigos, tiene que haber, oye, cuando firmó el testamento tu padre, estaba en buenos sentidos. Pues los otros hijos dicen que sí, pero dicen, no, ellos son interesados. Claro. Vamos a hablar con la enfermera. Vamos a hablar por eso hubo un testigo. El testigo fue una enfermera. A la enfermera le pregunta, oye, ¿cómo se miraba el señor? Ah, pues se miraba bien. Entonces yo me imagino que en esa situación sí es importante tener que los testigos definitivamente sean personas sin interés, porque no quieres que te vengan a pelear, sí, ¿verdad? El testamento, o que la persona que tú heredes en un futuro llegue a tener problemas, porque siempre va a haber esos envidiosos que digan, no. Sí. Ustedes los obligaron a que hiciera este nuevo testamento. Sí. Ahora, regresamos a nuestra historia. Okay. De la señora que falleció, estaba casada por 13 meses, tenía su casa, su propiedad antes de entrar el matrimonio, y fallece ella y el esposo es de 13 meses, él dice al resto de la familia de la difunta, yo me quedo con todo. ¿Qué se puede hacer? La primera pregunta es, ¿dejó testamento? No dejó testamento ya, desgraciadamente. Pero la ley dice, si no dejó ya testamento, toda esa propiedad que ella tenía antes, que esa parte no era propiedad de la comunidad. De la comunidad se refiere al esposo y ella. Ella ya había comprado y había pagado. Era su propiedad aparte. Aparte. La ley dice esto. La ley dice que en ese sentido va a recibir, la ley es muy exacta. Dice que si ella dejó un padre, dejó una madre, ¿verdad? Y dejó hermanos, la mitad de la propiedad apartada todavía va a ir a la pareja, okay, al esposo. Daniel, tenemos unos 30 segundos. Así es que es muy importante de hacer un testamento. Si no deja un testamento, la ley va a decir cómo se va a repartir. La ley es la que va a dividir eso. Sí. Entonces, ¿es recomendable, Daniel, hacerlo esto? ¿Se ocupa un abogado para esto? Un testamento complicado, sí. Ok. Cuando hay muchas propiedades, sí, y mucho dinero de por medio, me imagino. Así es. Amigos, gracias por continuar con nosotros a otra edición. Ojalá esa información les haya servido. Hasta la próxima.